¿Cómo? Listo. Bien, buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a este espacio, su espacio, CACR Conversa, un proyecto del Colegio de Arquitectos de Costa Rica que busca brindar una plataforma virtual de intercambio y exposición de temas de actualidad que competen a nuestro sector, a nuestra área, que es el diseño arquitectónico y su mejora. Hoy, con el fin de presentar precisamente la monografía del arquitecto Bruno Estaño, ganador del Premio Nacional de Arquitectura José María Barrantes 2018. Para ello nos acompaña precisamente el arquitecto Bruno Estaño, el maestro Bruno Estaño Levy, entre otras muchas consideraciones y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Es Honorary Fellow del American Institute of Architects, ha sido jurado de los premios Holcim en Suiza, fue galardonado por la Fundación John Simon Guggenheim Memorial de Nueva York, con el Prins Claus de la Fundación de Cultura de Holanda. Ha sido condecorado 2 veces en Francia por su obra que ha sido exhibida en la Asamblea General de las Naciones Unidas y 2 veces en la Bienal de Venecia. Ha recibido múltiples premios en bienales nacionales e internacionales y el Premio América en el año 2015. Es autor de 6 libros, ha dictado más de 200 conferencias y sus trabajos han sido publicados en más de 20 países. Fundador del Instituto de Arquitectura Tropical y creador de la norma de arquitectura sostenible RESET, el maestro Bruno Estaño, insisto, fue galardonado en el 2018 con el Premio Nacional de Arquitectura de Costa Rica, arquitecto José María Barrantes. Bienvenido, don Bruno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y aquí estoy muy contento de estar con ustedes que han sido tan generosos y dispuesto a ver qué es lo que vamos a decir en este webinar. Muchísimas gracias. Encantado, Bruno. Para acompañarnos en esta presentación, tanto Bruno como a este servidor, arquitecto Andrés Fernández, nos acompañan los colegas Janet Alvarado, Margaret Valle Pilla y el arquitecto Luis Alberto Monge, que fueron 3, junto a este servidor, encargados de desarrollar precisamente la monografía. Son los coautores de este trabajo de recopilación sobre la vida y la obra de Bruno Estaño Levy, Premio Nacional de Arquitectura José María Barrantes 2018. Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros panelistas. Voy a presentarlos uno por uno y luego entraremos en la dinámica, en la confianza que debe caracterizarnos como colegas y como admiradores del maestro, por supuesto. La arquitecta Janet Alvarado Retana es licenciada en arquitectura por la Universidad de Costa Rica y posee un doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica. Realiza el ejercicio profesional de forma independiente, pero también es docente de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Instituto Tecnológico, que tiene a su cargo como directora también. Margarita Valle es licenciada en arquitectura por la Universidad Latina de Costa Rica, con certificación, y es docente e investigadora, dirige el programa internacional LabGovCR, es CEO y fundadora del Think Tank, que colabora con colectivos urbanos, además de arquitecta asociada de Active Design Center. Luis Alberto Monge es magíster en arquitectura de la Universidad Católica de Chile, es arquitecto con certificación profesional, profesor e investigador en la Universidad Internacional de las Américas, es coordinador de la Comisión de Investigación del colegio, fue árbitro evaluador externo de publicaciones para la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y es autor de uno de los más recientes libros publicados por la editorial
del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, el brutalismo en Costa Rica, precisamente. Para iniciar esta conversación abierta y ojalá lo más amena posible para nosotros y para el público, es la idea de que todos los que se han conectado, a quienes les agradecemos precisamente el hecho de acompañarnos, que a todos nos resulte agradable la conversación. En ese sentido, yo le agradecería a nuestros panelistas que se refiriesen de manera muy sintética en qué le tocó a cada uno, a Janet, a Margarita, a Luis Alberto, cuáles fueron los aspectos de la vida u obra de Bruno Estaño que asumieron como labor en este trabajo conjunto de la monografía por encargo de la comisión editorial y de la junta directiva del colegio, y cuál fue esa labor, y que cerráramos esa breve intervención de unos 5 minutos cada uno, por favor, lanzándole una pregunta al maestro Bruno Estaño de algo que en esa investigación a ustedes les haya inquietado, les haya llamado la atención. Janet. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, en especial a don Bruno. Buenas tardes, don Bruno. Un placer estar con todos ustedes y también un placer el haber tenido la oportunidad de conversar con don Bruno y que me permitiera incursionar en el por qué decidió estudiar arquitectura. Esa fue una de las preguntas iniciales, me acuerdo. Y de ahí nos dio pie a hacer un recorrido desde su infancia, pasando evidentemente por la fábrica de tejas y ladrillos de su abuelo, que yo pienso que desde ahí usted quedó marcado por el polvo de arcilla. Y luego por su infancia en la finca, en la casa de su familia, luego su estadía en la universidad y luego también el venirse para Costa Rica, cómo inició aquí su carrera profesional en Costa Rica y cómo fue descubriendo nuestro clima. Un clima totalmente diferente al que usted estaba acostumbrado en su país, en Chile. Diferente también al europeo, porque usted tuvo una instancia también, una vivencia en Europa. Y aquí entonces usted empezó a contarme cómo fue que empezó a descubrir el trópico. Estas condiciones climáticas y vivenciales que le fueron dominando, ese desenfado que ve en la vida con positivismo, y se percata de que lo que usted había aprendido como en arquitectura y en arquitectura mediterránea del movimiento moderno, de techos planos, cubos blancos, que eso le fue marcando, pero que aquí era diferente el contexto. También me habló también de que aquí viene y entonces empieza a definir un lenguaje de sílabas. Las sílabas son para usted la materialización arquitectónica, para resolver la lluvia, los grandes aleros, los techos grandes en pendientes, resolver los temas de agua con canalización, drenajes especiales expresados en piedra, la penumbra del espacio tropical que reposa el ojo, la necesidad de la sombra para tener confort y la calidad de vida. Así usted fue encontrando ese hilo conductor que le fue permitiendo elaborar un pensamiento que le llevó a una arquitectura para esta latitud, que tanto buscaba desde su llegada a Costa Rica. Usted observa, escribe para fijar una posición y compromiso. Si en el trópico la convivencia se da a la sombra, es esta la que debería convertirse en el sujeto del espacio. Le gusta definir su arquitectura como una arquitectura a la luz de la sombra, porque justamente cuando se está cobijado por la sombra es cuando se encuentra el bienestar, así usted me lo manifiesta. Y para mí esas son palabras poéticas de la arquitectura. No puedo menos que pensarlo así, ¿verdad? Yo le quería preguntar, don Bruno, o más bien quisiera que usted se refiera a esas sílabas, las sílabas que usted define en arquitectura tropical, en su arquitectura.
Bueno, esas sílabas surgen de la observación de las construcciones tradicionales de Costa Rica, que fueron las que me ayudaron a encontrar un hilo conductor como para poder empezar a diseñar. Y esas sílabas no son otra cosa que la respuesta de decisiones que toman los constructores, sean maestros de obras, o sea, la misma gente por autoconstrucción, y algunos arquitectos que también se sensibilizaron a eso, y que en realidad uno lo puede resumir que la arquitectura que sale después de aplicar esas sílabas que son las que tú dijiste ahí, es una arquitectura de lo necesario. Es decir, si el edificio que yo estoy construyendo, estoy diseñando, necesita la protección solar, necesita la protección del agua de la lluvia, o necesita algo que corresponda a algún hecho propio del clima o de las vivencias, habrá que agregárselo al edificio. Entonces empieza a surgir un código estético que es diferente del habitual que uno encuentra. Y con ese código estético me sentí relativamente confortable y entonces empecé a bicicletear, a pedalear, a remar entre esos elementos y aparecieron los primeros edificios y me fueron dando cierta seguridad como para seguir con ellos mismos. Con esas mismas sílabas y con los edificios que, a mi juicio, yo estaba compitiendo contra yo mismo, conmigo mismo, tratando de superar las cosas y buscando nuevos elementos, ¿no? Y hay mucha riqueza en toda la arquitectura tradicional en Costa Rica. Bien. Bueno, muchísimas gracias, don Bruno. Pienso que, sobre todo para que los jóvenes que nos ven, la pregunta que acaba de hacer Janet es fundamental, ¿verdad? Sobre todo con esa introducción previa de Janet, ¿verdad? ¿Cuál fue la indagación? ¿De dónde esas formas? No son gratuitas, vienen de una poética del espacio, de una poética del ambiente, de una poética arquitectónica, como bien lo resume Janet, porque no hay otra manera de llamarle. Es una poética la de Bruno Steiner. Me gustaría insistir en una cosa, es que en todas las publicaciones uno está acostumbrado a ver un cierto tipo de arquitectura, que la misma gente de las publicaciones las escoge porque les parecen que están bien. Y no me cabe duda que están bien, pero cuando ven algo diferente, cuando dicen, no, esto no. Y entonces ha sido muy difícil hacer un camino para explicar. Es que no lo vean con el ojo de la arquitectura mediterránea. Hay que ver esta arquitectura con el ojo del trópico. ¿De qué es lo que se necesita? Donde la gran mayoría de todos los países que están en el trópico tienen economías en desarrollo y tenemos que hacer edificios que sean abordables. Entonces van a tener una nueva estética y tenemos que tener la libertad de plantearla y la libertad para defenderla y seguir adelante. Eso es lo que a mí me ha movido durante toda mi vida en Costa Rica. Tratar de explicar por qué esos edificios son así. Es una poiesis entonces de la libertad creativa también. Exactamente. Exactamente. Margarita, te agradeceríamos si te refieres a tu sección y también provocas al maestro. Claro, que diga, cómo no. Que nos cuente. Una vez más. Bueno, ¿cómo está, don Bruno? Exactamente. Un saludo. A ver, Margarita. Qué gusto verla, aunque sea a distancia. No, voy a dar seguimiento a esa discusión muy interesante, claramente haciendo referencia a, yo estuve trabajando en dos apartados
muy interesantes y de alguna forma opuestos sobre el carácter y el rol que tiene don Bruno como arquitecto, ¿no? El primero, como decía ahorita doña Janet, tiene un inicio en el inicio infantil, ¿verdad? De don Bruno. Y ahí, claro, hace más hincapié en lo que es esa parte de la poética que ustedes decían, que sin embargo claramente no se pierde con el tiempo, ¿no? Pero yo me refiero a eso con una parte, pues, decir de ensueño, ¿no? Y no es casualidad que se haya escogido como título Apuntes para una biografía, porque en sí la biografía... digamos, trato de resumir en algunas palabras clave, como si fueran unas cartas de tarot, ¿verdad? El castillo, el tren, el ladrillo, la comunidad, la pareja, ¿no? Podrían ser como unas cartas, por así decirlo, de la vida de don Bruno, que si las asimilamos son figuras, son símbolos de ensueño, ¿no? Una especie de arquetipos, por así decirlo. Y a pesar de eso, después me muevo completamente a otro lado con lo que es la parte urbana, que de alguna forma, claro, se gesta en aquel entonces, pero se ve lejana, ¿no? Es por eso cito a Borges, se ve como algo que fue en el tiempo, pero quedó allá atrás. Y de alguna forma para don Bruno es tan vívido cuando lo narra, que yo espero haya podido quedar también en la parte escrita, que claro, no es lo mismo que la conversación con don Bruno, tú a tú, pero se vuelve una misión, ¿no? Me gusta mucho, me impacta y creo que al fin y al cabo fui de repente la persona correcta para redactar esa parte, porque entré en una simbiosis con don Bruno y el trabajo que vino haciendo el instituto, porque es un trabajo de misión, ¿no? Va más allá con lo que es el papel del arquitecto, digamos, mucho más de oficina, profesional, es decir, trasciende eso que han ido trabajando y se ve más con un rol un poquito más militante de ONG, ¿no? Hemos conversado, sobre todo en las últimas visitas que yo hice al instituto, sobre ese rol un poco caliente, ¿no? Del asunto, que es, lo hacemos porque queremos y estamos movidos a hacerlo, que va muchísimo más allá, digamos, de la labor de lo que es un estudio de arquitectos, ¿verdad? De que tiene un cliente. Claro, puedo tener clientes, puedo tener usuarios, sobre todo cuando hablamos de espacio público, pero ellos lo han vivido como una misión y ese es el rol del instituto, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo yo me fui desde el puro principio, el origen, ¿verdad? El niño, esa gestación, esa maravilla muy, muy hermosa, que a pesar de eso, como decían ustedes ahora, sí provoca, genera una poética, pero don Bruno, recordemos, porque un libro más sobre don Bruno, ¿verdad? Recordemos que don Bruno, antes que nada, es conocido y reconocido por la parte técnica. Es una arquitectura técnica y funcional, ¿verdad? Entonces cuesta mucho encontrar personajes que de repente puedan presentar las dos partes, ¿verdad? El binomio entre la parte poética y la parte técnica. Es decir, en él se vislumbra de una forma completa, no son como un lado, sí, por un lado, como decíamos ahora, la parte más visual de la arquitectura, meramente estética, y por el otro lado arquitectos muy, muy funcionalistas, muy ingenieriles. Bueno, don Bruno logra, o por lo menos yo logré percibir esto de él en esa narración que comienza desde su niñez y termina, pero no quiero decir termina en la publicación nada más, ¿verdad? Con el rol del instituto, que es sumamente un rol activista, digamos, que comparto plenamente, a pesar de que claramente tiene sus momentos optimistas y sus momentos racionales y sus momentos pesimistas. Bueno, en conclusión, bueno, como les decía, tiene esos dos lados. A mí me gustaría provocar a don Bruno, ya que estamos en este momento tan singular, ¿verdad? De la situación mundial, de la sociedad, vamos así a ponerlo más global. Y retomar nuestra última conversación, don Bruno, donde habíamos compartido entre los tres, ¿verdad? Bastante pesimismo, por así decirlo, sobre las misiones
las misiones, los logros que se dan, estamos de acuerdo porque hay muchos logros del instituto, pero también ese sentimiento, ¿verdad? De que a veces hay ciclos que hay que cerrar y dejar que las cosas fluyan. ¿Por dónde siente, don Bruno, que van las cosas al día de hoy con esta situación de la pandemia? Mira, esa es la pregunta que todo el mundo se hace y la respuesta creo yo que hay algunas que son evidentes, ¿no? Como el teletrabajo y la reducción del desplazamiento, el cuestionamiento sobre la vigencia de ciertos espacios urbanos, incluso de los modos de vida, ¿no? De la relación directa de pequeños grupos, de grupos más grandes, que han sido tan característicos de los últimos años, se están viendo limitados de una manera importantísima. Y yo creo que hay una enorme incógnita. Yo realmente no me atrevo a decir, mire, lo que va a suceder es esto, porque a mí me faltan todavía variables sobre la mesa como para poder encontrar la luz al fondo del túnel. Creo que hay cosas que se van reforzando, que son esbozos de próximos escenarios que vamos a tener, tanto para la sociedad como para la misma arquitectura. Pero, no sé, me da la impresión que es un poco prematuro. Lo único que yo veo es que hay que estar muy atento, tenemos que percibir y sensibilizarnos enormemente de lo que está pasando. En cuanto a lo que tú decías del instituto, el instituto, bueno, surge en un determinado momento cuando habíamos hecho con Jimena una cantidad enorme de estudios buscando cuál iba a ser nuestro camino, y esas cosas empezaron a ser muy abundantes y entonces sentimos la necesidad de institucionalizar todo eso y darle un cuerpo, digamos, oficial. Y de ahí surge el instituto. Y el instituto surge con una serie de programas, algunos de ellos que dejan de ser vigentes. Por ejemplo, la biblioteca, después de haber tenido 6.000 volúmenes dedicados a la arquitectura del trópico y al medio ambiente, hoy día está desaparecida, digamos. No tenemos más la biblioteca del instituto porque nadie la visita. No hay ningún sentido. Tenemos los libros, por supuesto, pero no están abiertos al público y eso. Y bueno, en este caso, el instituto se está concentrando en algunas cosas. Seguimos dando asesorías y estamos ayudando a una gente de una universidad en Chile, donde han tomado el artículo de arquitectura para una latitud y lo han remodelado para adaptarlo a otra latitud. Ese artículo estaba hecho para el trópico, ellos lo están adaptando para el cono sur de Chile y tienen una matriz y ahí estamos en contacto, nos hemos visto ya muchas veces. Ahora la semana que viene vamos a ver los proyectos finales de los muchachos después de haber trasladado eso que se inventó para acá de Costa Rica y el trópico para otra latitud. Nos tiene muy entusiasmados eso, ¿no? Entonces, ahí vamos. Seguimos dándole cuerda, orientando algunas cosas de acuerdo a la situación contemporánea. Ahí vamos. Excelente aporte. No, estoy satisfecha con su respuesta. Entiendo de que sigue funcionando y claramente usted apunta a esos temas. Está claro que es un proceso el que estamos viviendo, está en marcha, hay muchas cosas que no están claras, pero sí ahí tiene un impacto sobre la arquitectura y sobre la ciudad que no es indiferente y vamos a tener que trabajar muchísimo, sobre todo en la investigación, ¿verdad? Sobre ese impacto. Sí. Esta pregunta se le hicieron a Norman Foster hace unos 15 días. Y él dijo lo siguiente: mi convicción, dijo, es que lo que venía antes va a continuar
pero de manera más profunda. Y él lo puso el enfoque directo sobre el tema de la sostenibilidad, el ahorro energético, la reducción de las emisiones de CO2. Eso se mantiene, se conserva y se profundiza. Entonces, en general, esa fue la opinión de Norman Foster, que está en un lugar como para tener tal vez más elementos de lo que nosotros tenemos, o por lo menos en un lugar más estable. Yo no me lo creo tanto, ¿ves? Yo no me lo creo tanto. Yo creo que todavía estamos en una situación donde por lo menos para nuestros países necesitamos tener más variables sobre la mesa y aprender de esas nuevas variables, cómo van a intervenir en nuestras vidas y cómo van a generar una nueva arquitectura, o van a modificar, lo más probable, que modifiquen lo que ya traíamos, pero con algunos acentos, ¿no? Claro, claro, Bien. por supuesto. Bueno, Margarita, muchas gracias. Decía Octavio Paz, ¿no? El poeta como profeta, ¿verdad? Y el poeta como aquel que profesa una creencia, una convicción. En este caso, la profesión de una poética. De ahí entonces la existencia de algo como el Instituto de Arquitectura Tropical. No el profeta como aquel que ve el futuro, sino aquel que desde la poesía construye el presente, que prepara lo que viene. Bien, Luis Alberto Monge, que tuvo también una destacada participación en esta monografía, y en un sentido doble, igual que Margarita. Doble también ha de ser la perspectiva, supongo, de su intervención. Buenas tardes, muchas gracias, Andrés. En realidad, sí, era bastante interesante. Yo desarrollé un texto que se llama Descubriendo la Tropicalidad, que de alguna manera intenta describir cómo fue que don Bruno llega a Costa Rica y se empieza a adaptar a las nuevas reglas del juego, pero también el nacimiento del Instituto de Arquitectura Tropical y la norma RESET. Y diametralmente opuesto, que de alguna manera generan una tensión en el texto, uno que se llama Aprendiendo de la Modernidad. Es que es interesante porque en Costa Rica no tenemos maestros modernos de la escuela corbusiana, no tenemos esa, digamos, de ascendencia, o no descendemos de arquitectos. En el caso de don Bruno, uno que incluso era amigo personal de él, Emilio Duarte, ¿verdad? Que estudió además con Walter Gropius, que estuvo en Francia y trabajó para el estudio de Le Corbusier. Sergio Larraín, que es uno de los primeros arquitectos de América Latina probablemente, que trajo textos de Le Corbusier directamente de Francia. Él estudió el colegio en Francia y su hermano era arquitecto. Vino a la Universidad Católica, esto es una leyenda urbana, con los textos de Le Corbusier, y sus profesores se los pedían prestados. Fernando Castillo, que de alguna manera, al ser alumno de Sergio Larraín, recibe esta formación también moderna. Don Bruno también tuvo profesora Jaime Bellalta, que había estudiado en Harvard, ¿verdad? La Harvard reestructurada por Gropius, y además había estado en Londres, donde había visto de cerca el trabajo de los Smithson y otros arquitectos de que rompen con esa modernidad. Y ni qué decir de un amigo de don Bruno, un viejo maestro que llegó a conocer en la universidad, Roberto Dávila Carson, el primer arquitecto chileno que trabajó con Le Corbusier. Estuvo estudiando con Theo van der Borch, estuvo en el tercer congreso SIAM de Bruselas, visitó la Bauhaus y se reunió con Mies van der Rohe, recibió estudios con Peter Behrens. O sea, esa escuela ultramoderna para un estudiante universitario, que además cuando está en Francia,
trabaja de alguna manera bajo la sombra de otros dos colaboradores cercanos de Le Corbusier, Guillermo Julián de la Fuente, otro chileno, y José Aubry. Y yo recuerdo, y esto es una de alguna manera, una anécdota personal, yo recuerdo que cuando yo estudiaba en el Veritas, a mis profesores les encantaba Zaha Hadid y qué sé yo, Frank Gehry, Calatrava. Estamos hablando mediados de los 90s. Y para mí eso no tenía como mucha relación con la arquitectura costarricense, a pesar de que los profesores le vieran muchas bondades. A mí me gustaba o me atraía más una arquitectura más cercana a la memoria del lugar, al contexto, como la de Carlos Jiménez, como la de Casus Egers o la arquitectura de Mauricio Rocha. Y aquí en Costa Rica siempre me llamó mucho la atención el trabajo de don Bruno. Yo iba a sus congresos, a los primeros, cuando iniciaban. Recuerdo que iba a la biblioteca del instituto y pedía fotocopias de los artículos porque me parecía interesante todo este trabajo que hacían ellos. Y al analizar la obra de don Bruno, veo esta tremenda escuela moderna de tipos que además son grandes arquitectos a nivel latinoamericano, muy reconocidos. Encuentro algunos valores de esta modernidad, pero en la forma en que él entiende el contexto, en que él entiende el lugar, cómo genera o teje, digamos, su arquitectura con la memoria de estos lugares, con la tradición constructiva, con la parte climática, me parece impresionante. Por eso creo que de alguna manera escogí estos dos elementos porque me parecía curioso y creo que a los lectores también les puede parecer como una escuela tan moderna como es la escuela chilena o la escuela argentina o la escuela en Río de Janeiro. Sudamérica es muy corbusiana. Don Bruno nos trae, nos rompe el esquema y nos enseña a la gente que vive en el trópico a hacer arquitectura tropical. Creo que mi pregunta va por ahí, o sea, tal vez que Qué nos dé atrevimiento. algunas de las luces, ¿sí? Qué atrevimiento. De dónde sale ese rompimiento, por qué esa escuela tan cerrada que uno todavía ve en muchas escuelas sudamericanas. Usted no tuvo el reparo de venir aquí a imponernos estas cosas, sino que más bien nos ayudó a entender cómo se hace y entender cómo la tradición lo venía haciendo bien y podíamos rescatar eso de la tradición. Entonces, don Bruno, por ahí andaría mi inquietud sobre ese cambio de paradigma de una arquitectura moderna a una arquitectura que sigue algunas reglas de la modernidad, pero que es ante todo enfocada en el contexto, en el lugar en el que está, no es internacional, no es universal, es para ese lugar específico. Mira, si yo aprendí algo en la universidad y también en mi formación, tanto en la familia como en el colegio, era la coherencia. Hay que buscar la coherencia, hay que buscar el compromiso. Y bueno, cuando nosotros llegamos con Jimena y los dos hijos a Costa Rica en el año 73, el problema era ese, es que lo que habíamos aprendido y en la universidad con esa escuela tan moderna, pero tan pronunciadamente moderna, yo veía y veía y veía y decía, pero es que no, esta arquitectura corbusiana, manteniendo todo el respeto hacia Le Corbusier, no la puedo aplicar aquí en Costa Rica. Yo no puedo. Y pasé un tiempo muy perdido, muy perdido. Más o menos durante 10 años yo no diseñé nada, no me sentía seguro, hacía una que otra cosita por ahí, pero muy tímido, nada, buscando, hasta que, bueno, empezaron a aparecer esto de las sílabas al comienzo y empezar a ver la arquitectura tradicional, tanto rural como urbana. Y por ahí empezaron a salir algunas cosas.
Yo veía lo que pasaba en el entorno internacional de la arquitectura, y era el postmodern, era el high-tech, el minimalismo y un montón de cosas que no me atraían, no me parecían coherentes, no veía que era lo apropiado. Y de ahí empecé a encontrar algún hilo conductor, pero siempre traté de mantener esa coherencia y ese compromiso. ¿Y cómo se manifestaba eso? Bueno, poniendo las ideas en blanco y negro, escribiendo, tratando de publicar las cosas para darlas a conocer y para incluso comprometerme yo con lo que había escrito. Y ahí entonces aparecieron cosas como el primer estilo internacional, el victoriano, que ya era una manera de criticar el internacionalismo que nos habían impuesto en los años 30 y decir, no, hubo algo antes, pero además con mucho interés, porque ese estilo internacional victoriano se adaptó a todos los contextos donde se aplicó y se reprodujo en todo el mundo de una manera impresionante. Entonces, bueno, eso fue unas ideas, un artículo que a mí me sirvió. Después escribí sobre cuál arquitectura para Costa Rica o la arquitectura del sincretismo. Y ahí, sí, cada uno de esos artículos es como un peldaño de una escalera que se van fundando uno sobre otro y, como decía antes, compitiendo conmigo mismo. Y en esto siempre, ¿no es cierto?, con la visión crítica y el apoyo y la ayuda incondicional de Jimena, que siempre me decía, es que al final lo que cuenta son los edificios. Y si el pensamiento está relacionado con los edificios, listo, el juego está hecho. Y en ese sentido, las lecturas de arquitectos que no se conocían mucho, incluso las cosas del mismo Le Corbusier que yo había escrito, que a mí me interesaba ser más discípulo del pensamiento que de sus obras, me fueron como ayudando, porque en esto cuando uno se sale de las líneas marcadas del ferrocarril, es complicado, porque la soledad es absoluta, ¿no? Y tener que llegar a algunos lugares y presentar el trabajo de uno diferente a los otros, te demanda diferente a lo que van a mostrar los otros, que ya como que están aceptados de antemano, son muy buenos trabajos, son grandes arquitectos. Y uno llega con algo diferente, con un discurso otro, digamos. Pero bueno, es que cuando a uno lo invitan a un lugar, no sé, se me ocurre lo que pasó en Berlín, por ejemplo, en el 2000, que ahí presenté Climatizando con el clima. La gente se pregunta, a ver, ¿qué nos va a decir el arquitecto de Costa Rica? Y si uno le dice lo que hacen ellos allá, bueno, está bien, es un buen arquitecto. Pero si uno le dice, mire, vamos a climatizar con el clima, porque no podemos pretender las locuras tecnológicas que ustedes hacen. Y bueno, con toda la modestia y la humildad del mundo, uno presenta sus pequeños edificios, pero mientras haya coherencia y uno presente el contexto donde están hechos y la realidad, y el edificio tenga algunos valores arquitectónicos, pasa, la cosa pasa, la cosa ha pasado. Y así fue. Así fue como las cosas pasaron, hasta que ahora el otro día me acordaba, porque acaba de salir un artículo sobre el profesor chino Wu Lianyong, profesor Wu, que tuve el honor de que me invitara al Congreso Mundial en 1999 en Pekín. Y éramos 8 al comienzo, 8 que nos reunieron de manera previa, antes del Congreso Mundial, para que viéramos qué era lo que iban a presentar los arquitectos chinos.
Entonces fuimos ahí, unos de Alemania, de Suecia, Rusia, Malasia, etcétera, y yo estaba metido ahí con Jimena. Y le pregunto yo al profesor Wu, pero dígame por qué, primero, cómo me encontró, y segundo, por qué me escogió. Entonces me dice, es que usted está excavando desde las raíces. Usted está haciendo una arquitectura que sale de las raíces. Y eso a nosotros, China, en 1999, nos interesa que lo entiendan la juventud china. Porque usted vio, me dijo, uno de los chinos que presentó y que ustedes escucharon, uno de los muchachos jóvenes arquitectos, la casa y su ponencia era sobre la casa de Bill Gates, que venía de ser publicada. Y todos ustedes, que eran nuestros invitados, que les estaban haciendo comentarios, le dijeron, pero ¿por qué estás presentando la casa de Bill Gates? Y el muchacho arquitecto joven chino dijo, es que es la persona más importante que yo conozco. Entonces era importar desde el occidente un modelo que de alguna manera chocaba con la situación china. Entonces, eso es lo que a él le interesó. Y eso a mí, esta cosa a mí me gustaban porque me daban sustento, me daban apoyo y entusiasmo para seguir. Bueno. Muy bien, muchas gracias, don Bruno. Yo diría que sí tiene que ser, ¿no? Ha de haberse sentido muy bien usted, maestro. Yo quisiera leer una cosita que traje aquí, a ver si tenemos chance todavía. Sí, unos minutos bien, antes de despedir. No paso más de 2. Mira, este es un momento para agradecer al Colegio de Arquitectos y al jurado que escogió nuestro trabajo para otorgarle el prestigioso premio José María Barrantes, el Premio Nacional de Arquitectura en el 2018. Ojear esta monografía, que es lo que nos tiene aquí reunidos, da cuenta de una trayectoria vital con bastante fidelidad, abarcando las etapas identificables de mi vida que repercutieron en mi trabajo de arquitecto. Desde la niñez, la formación académica, la experiencia en Francia, la migración a Costa Rica con espíritu de arraigo y el desarrollo de un pensamiento orientador para la arquitectura y los edificios que lo materializan. La trayectoria en solitario, o más bien a dúo, Jimena y yo, desde el extravío intelectual y sequía de inspiración al percatarme que lo aprendido en Chile no era posible aplicarlo con coherencia en Costa Rica. Una búsqueda en solitario, con desafíos permanentes que se fueron hilvanando, etapa tras etapa, hasta ir madurando. Así fue el inicio de una búsqueda para forjarse un nuevo horizonte en la arquitectura y tratar de llegar a él con pensamiento y obra construida y escritos probatorios de su compromiso. Asumir la realidad del inmigrante solitario que, al entender la realidad geográfica de la nueva latitud, decidió no abrir el bagaje formal arquitectónico de su formación que lo acompañaba, sino más bien investigar para ver cómo llenaba el vacío que sentía entre su realidad personal y el nuevo entorno, tan diferente del de su origen y que ahora lo acogía. Había un espacio vacío que era necesario llenar con ideas nuevas, con formas coherentes y necesarias, con reflexiones y observaciones que en 1986 se materializaron en un edificio síntesis, que es el edificio de nuestro estudio de arquitectos. Los artículos en la monografía de ustedes, mis colegas, que con tanta paciencia y generosidad dedicaron su tiempo haciendo que recordara
y explicara mi pasado dan cuenta de mi personalidad, de mi niñez y escolaridad, de la formación universitaria, del desafío de crear espacios adaptados al trópico, de las enseñanzas que he podido dejar y de una colección de edificios seleccionados con coherencia y que afirman lo pensado sobre la arquitectura adaptada al trópico. Los propietarios de los edificios que hemos diseñado han sido fundamentalmente y les agradecemos la confianza. Creo que se está terminando o hay tiempo todavía. Algo están pasando ahí. Hemos diseñado para estos propietarios, han sido fundamentales ellos y les agradecemos la confianza que depositaron, especialmente cuando se trató de diseños de vanguardia y por lo tanto poco habituales en la ciudad. Dejo aquí un agradecimiento a todos los colaboradores que me han acompañado en este desafío y muy especialmente a Carlos, Zulay, Fabián, Alberto, Jonathan. Y no menos importante señalar la generosa acogida que junto a mi familia nos brindó en 1973 la Sociedad TICA, que sin dudarlo nos abrió sus brazos y nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Somos una familia agradecida. Y por supuesto, Jimena, compañera inigualable y guía certera en todo lo nuestro. Muchas gracias. ¿Qué más se puede decir que un cierre de oro como este que nos ha hecho don Bruno para este programa de webinar, para este Colegio de Arquitectos de Costa Rica Conversa? Que esta conversación termine precisamente con esa expresión de gratitud para nuestro país de un costarricense migrante, pero con vocación de arraigo. Qué hermoso. Muchísimas gracias a mis colegas Janet Alvarado, Margarita Valle, Luis Alberto Monge y por supuesto al maestro Bruno Estaño, quienes nos acompañan. Están viendo en este momento precisamente la monografía siendo proyectada de fondo en la pantalla, una monografía que pudimos construir gracias precisamente al nombramiento, al llamado que nos hace la Junta Directiva del Colegio, y es un producto de la editorial del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. En su sección monografías, puesto que ya hemos publicado otras anteriormente, particularmente la de don Alberto Liner, la de don Franz Berg y ahora la del arquitecto Bruno Estaño Levy. Cabe recordar que la editorial del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, en la última edición de los premios de la Federación Panamericana de Arquitectos 2020, recibió mención honorífica en su categoría de difusión de la arquitectura y el urbanismo. De alguna manera, y lo tengo que decir, a pesar de ser yo parte del grupo que conforma la editorial, es un espaldarazo que nos hace sentir y pensar que vamos por buen camino. La monografía de don Bruno Estaño estaremos imprimiéndola en este primer trimestre del 2021, está por venir, pero ya está, se va a poder descargar desde la página del colegio. Ahí pueden pasar a la editorial del Colegio de Arquitectos, la sección de monografías. Ya hay una edición electrónica que va a estar disponible muy pronto y de manera gratuita para todo el público, para que puedan disfrutar este trabajo con el que 4 colegas costarricenses hemos pretendido de alguna manera, haciendo el mejor esfuerzo de nuestra parte, de honrar al maestro Bruno Estaño, a quien saludamos y despedimos en este instante. Premio Nacional de Arquitectura de Costa Rica, José María Barrantes 2018. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, don Bruno, y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este Colegio de Arquitectos Conversa. Muy buenas tardes a todos. CACR Conversa, un espacio para los profesionales en arquitectura para dialogar sobre los alcances de nuestra profesión.